Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. En este caldo de cultivo me voy a tirar a la yugular de mi invitado. Onda, como que lo he estado esperando un montón, es un gran amigo y además es una de las personas que probablemente va a destacar más en esta temporada. Me encuentro en el estudio junto a Marcelo Expósito, que es artista multidisciplinar, pensador cultural, político español. No sé qué no ha hecho este hombre. Y, dado que yo ya he aventurado una académica y algo sosa presentación, me gustaría preguntarte, Marcelo, de una, así como vamos a nuestro juego clásico del programa. ¿Cómo te defines hoy? Pues, bueno, encantado de estar aquí. Hola, yo dije que iba a ir al tiro por sangre. Ya, para empezar. Y eso, gracias por la acogida no solamente en este podcast, en esta radio y en general del Centro Cultural de España, que estoy realmente como en casa. Es que no saben cómo lo hemos hecho trotar aquí en Chile. Sí, no saben cómo me han tratado de bien. Y yo en realidad soy artista, que es una definición que parece muy grandilocuente, pero en realidad es muy humilde. Porque en mi caso la idea de ser artista significa... ni más ni menos que pensar primero una relación, una construcción de tu modo de vida de una manera, ¿cómo decir?, no normativa, expresiva, lo más libre posible, y al mismo tiempo desarrollar esa actividad de la manera más responsable posible, con el mayor número posible de vínculos sociales, de devolución a la sociedad o a las comunidades que te acogen o con las que quieres trabajar. Eso es ser artista. Y todas las actividades que he desarrollado relacionadas con esta, siempre lo he pensado de los parámetros, de las herramientas, de los procedimientos, de las herencias específicas de las artes radicales, sea la actividad política, sea la actividad movimentista, activista, pedagógica, crítica, en fin, eso. Me encanta, porque hay que aventurarse a decir como, sí, soy un artista, como tengo un rol que voy a desempeñar en la sociedad. Y bueno, sobre ejercer esa práctica, finalmente, es un poco de lo que conversamos en este podcast. Saludamos a todos nuestros escuchas también, que se han aventurado en acompañarnos en ya la tercera temporada de este programa, que te cuento consiste un poco en hablar sobre los procesos creativos, ¿ya? Desde muchas disciplinas, desde prácticas que no necesariamente son artísticas, sino que pueden ser como culturales, incluso prácticas como quehaceres. Uh-huh. En el caldo de cultivo, en este episodio en particular, a mí me gustaría hablar contigo, porque te he estado escuchando harto durante estos días previos, cómo podemos pensar las prácticas artísticas y qué procesos creativos tenemos que enfrentar para generar nuevos imaginarios, porque en el fondo, dado que ya te has definido como un artista que también establece hartos cruces, me gustaría ver cómo vamos cruzando cositas y cómo vamos como construyendo cosas. Entonces, ya dijiste que eres un artista como multidisciplinar. ¿Por dónde vas agarrando o qué cosas vas movilizando tus procesos de creación para partir desde ese lugar? Como, ¿por qué trabajas en muchas prácticas artísticas? Mira, yo cuando... yo soy de una ciudad industrial pequeña, de un pueblo agrandado, una ciudad pequeña de la provincia de Ciudad Real en La Mancha, entre el centro y el sur de España, entre Castilla y Andalucía. Yo ahí me formé. Crecí con 14, 15 años en el ámbito de la contracultura. Era un momento muy rico en muchos aspectos, aunque vivía en un sitio pequeño, muy alejado de los centros, digamos, de producción cultural, lo que sea. No había internet en ese momento, en los años, cuando yo empecé mi adolescencia, en los años 60, no había internet, el acceso a la información impresa era también muy irregular y también eso pues muy, muy limitado. Pero en ese momento, lo que de alguna manera nos salvó, por así decir, ¿no?, el de vivir en una ciudad muy pequeña de provincias y tener unas expectativas de vida, digamos, no normativas, ¿no?, fue el crecer en los ámbitos de la contracultura. Vale. En ese momento en España, el calor que irradiaba la explosión de las nuevas olas en los grandes centros urbanos, en Barcelona, por supuesto, en Madrid también, etcétera, por una parte, y por otra parte mi vinculación a las redes de música experimental, música alternativa, que hacía que tú, desde una ciudad muy pequeña como la mía, si tenías una pequeña editora de cassettes de música ruidista o un fanzine del tipo que fuera,
podías, con los delays que evidentemente en ese momento conllevaba, con los contactos por correo de superficie o por correo aéreo. Que tenía su magia igual, ¿o no? Y tanto que la tenía. Te permitía de alguna manera tener la posibilidad de estar en contacto horizontalmente con gente que trabajaba en lugares aparentemente más ricos culturalmente que el tuyo, por una parte, y por otra parte te hacía formar parte de una red donde tenías una visión, digamos, de la comunidad a la que pertenecías mucho más amplia que solamente tu entorno cercano. Bueno, yo creo que desde ese primer momento yo siempre tuve una idea, por supuesto muy intuitiva, muy vaga, de que el trabajo cultural consiste, o el trabajo artístico, antes que solo hacer tus cosas, entre comillas, tu propia expresividad, tu propia música, tu propio mundo interior, tu propio qué sé yo. La función carmínica del arte. Exacto, ¿no? Eso es. Consistía más bien, o prioritariamente, en la construcción de redes o de climas que hacían posible que tú pudieras expresar y comunicar tus cosas, ¿no? Es decir, si tú, insisto, creces en un caldo de cultivo, en un contexto, en una comunidad, en una situación, en un lugar donde no se da por hecho que tienes un contexto de escucha, tú lo tienes que crear. Entonces, crear un contexto de escucha significa crear eso que Brian Eno, el músico electrónico, experimental, histórico, llama la construcción de un clima. Un clima significa, es un lugar donde es una comunidad de agentes que interactúan entre sí, que teniendo como prioridad la construcción y la sostenibilidad del clima. Lo que quiere decir que en esas situaciones que históricamente se pueden dar en Sanao, en muchos lugares, yo que sé, la New Wave y el Punk previo al 77 en Nueva York, eso en la Nueva York al final de los años 70, la explosión también del punk en Londres en el 76, qué sé yo, tantas cosas que cada uno ha experimentado, las explosiones de de las contraculturas o de los climas también nuevo-oleros o las movidas, digamos, después de las dictaduras cívico-militares en lugares como España o Chile. Esos climas consisten sobre todo en la participación en crear un clima donde la gente se puede expresar. Eso yo siempre lo tuve como un principio de funcionamiento propiamente naturalizado. No se trata de encerrarte en tu estudio o en tu cuarto para escribir lo tuyo, para expresar tu música. Consiste, insisto, en que el clima es el que favorece que tú puedas hacer cosas. Eso es una construcción colectiva. Después yo eso lo he reflexionado de manera más política, más consciente, más no sé cuánto. Me lleva la reflexión al trabajo en el arte activista o en la construcción de movimientos sociales o lo que sea. Pero básicamente eso tan llano que te estoy diciendo fue para mí la manera en que yo crecí a partir de los 14, 15, 16 años. Contribuyendo a crear redes, climas propiamente, donde los intercambios son muy horizontales entre quien escribe o publica el fanzine, quien tiene un pequeño estudio de música y hace no sé cuánto, quien edita las cassettes, quien tiene de repente acceso, yo que sé, a medios o contactos para poder tal tipo de música publicarla en formato de vinilo. Todo eso era un clima, justamente, donde el intercambio de expresivo, comunicativo, creativo, pues era con una circulación muy fluida y muy horizontal. O sea, estoy acostumbrado a eso. No es solo ir a gritar a la plaza, es construir la plaza para que gritemos todo. Bueno, yo hay una cosa que en política, en activismo, siempre dije que es lo siguiente. Hay personas que piensan que participar, eso que sé, que ser un activista radical, consiste en ir a la asamblea, ¿no? Y decir lo que piensas y convencer a los demás. Bueno, hay personas que saben que construir un movimiento social significa gestionar el sitio donde la asamblea va a tener lugar, llegar antes que los demás, colocar las sillas en una disposición que permita que todo el mundo se vea y se escuche, tener cuidado de que en la asamblea haya cafecitos o unos sándwiches si la asamblea se alarga, preparar las dinámicas de dinamización y facilitación de la asamblea, en la que si tú estás trabajando en la dinámica es para que hablen otros y no hables tú. Que la asamblea no se vaya de madre para que todo el mundo tenga tiempo de ir a cenar a casa o de no sé cuánto. Si se va de madre da lo mismo, tener que gestionar justamente el final de una asamblea que se eterniza. Y cuando la asamblea acaba y tú te has ido a tu casa, algunos han ido a su casa convencidos de que han dicho lo que tienen que decir, ¿no? Cuando la asamblea acaba hay que quedarse a recoger las sillas, a barrer el suelo, a pasar el trapo, a recoger los papeles o las colillas que se han quedado en el suelo y a preparar la siguiente asamblea. Y además, eventualmente, levantar las actas, comunicarlas para quien no ha podido venir. Bueno, son dos formas distintas de hacer política. Yo sigo siempre más apegado a la segunda porque eso es lo que crea las condiciones para que la gente pueda decir cosas. Me gusta porque en el fondo partimos hablando como del proceso artístico que
tiene muchas analogías que se pueden establecer directamente hacia el arte. Entonces, entiendo que gran parte de tus operaciones como creativas están vinculadas a un ejercicio como político, o las estás entendiendo desde ese lugar. Como son esos los insumos los que te dan, y cómo entonces empiezas a detectar un ecosistema para empezar a trabajar creativamente, porque, claro, tienes ejes de acción con visión política, pero eso los tienes que empezar a escanear, y eso también es un proceso creativo. ¿Cómo te acercas a las capas sociales que van como acuñándose inestablemente, me imagino, en tu trabajo? Porque si vemos que todo calza, entonces no nos interesa meternos ahí. Mira, durante los años en que no era tan de sentido común hacer arte político, por así decir, tipo años 80, años 90, por ejemplo. Mi opinión es que siempre va a ser necesario y siempre va a ser sí, o no estamos de acuerdo. Muy de acuerdo, claro. En los años que no eran tan de sentido común, no obstante, en los años, yo a veces comento de broma, me acuerdo con amigos, con compañeras de la época que decíamos, en los años 90, si nosotros íbamos a dar charlas a un sitio, tú tenías que reservarte la palabra política al final, porque si la tiras al principio de la charla, no acababas la charla. Ya se armaba una discusión, porque nadie estaba de acuerdo con que venías a hablar de política en una charla sobre arte, lo que fuera. Hoy día, sorprendentemente, si empiezas hablando de arte político, lo que sea, bueno, se puede hablar, hay quien está más a favor, más en contra, pero hay algo del clima que permite que sea un cierto sentido común. Bueno, en esos momentos, cuando empezaron, no obstante, a emerger en los años 90, digamos, en los circuitos en los que yo me he movido, ¿no? Biográficamente. Cuando ya empezaba a ser un poco más visible un tipo de prácticas artísticas que no es que tuvieran un contenido político también, sino que sobre todo se planteaban la dimensión política de su hacer. Claro, no es una cosa extractivista de los discursos políticos, sino que constructivista incluso, como de consolidar discursos. Está muy bien expresado. Sí, prácticas que nosotros nos planteamos como ni meramente contenidistas, es decir, hago lo mismo que habla de alguien que habla de la primavera, pues yo voy a hablar de la revuelta. No es solamente una cuestión de contenido, es una cuestión de procedimientos que a su vez, como tú estás planteando, no se trata de extraer el conocimiento, la sensibilidad, las prácticas de otros, sino intentar generar una construcción. Bien, en ese momento una pregunta que se me hacía, un cuestionamiento que se me hacía habitualmente en espacios artísticos cuando presentaba mi trabajo era: y tú estás utilizando a los sujetos con los que trabajas para después venir y qué te dicen, y cuando tú hablas con ellos, y estos trabajos como experimentales son una manera de no tener en cuenta los lenguajes que no sé qué. Y yo, ¿sabes qué? Nunca he tenido ningún problema con ninguna comunidad ni ningún sujeto, por así decir, extraartístico con el que he colaborado. Nunca. A veces, por un mero sentido común. Tú te acercas a la gente, planteas honestamente qué es lo que tú crees que tienes que hacer, preguntas qué se necesita y lo que desarrollas lo que abres es un periodo de diálogo y de colaboración, que a veces puede ser más cortito, a veces puede ser más largo. Y yo, con los sujetos a los que me he aproximado para ponerles mi trabajo, para que vieran lo que yo hago, nunca me han puesto caras raras, porque entienden que no es una película de Hollywood. En general, la mayor parte de la gente no es idiota, precisamente, aunque tengan una vida cotidiana más o menos alienada o no tengan la formación de no sé cuánto, no importa, hay algo en la naturalidad del acercamiento, no sé, honesto a las personas. Por último, si en el fondo te pones a conversar, alguna idea surgirá. Bueno, sí, algún cuestionamiento tendrá. Claro, si te das tampoco pasa nada. Eso. Y luego lo que yo he intentado siempre es que el procedimiento estuviera siempre, obviamente, consensuado, por así decir, y fuera visible. Y luego lo que intento en todos los casos, cuando he producido obras, proyectos, lo que fuera, en colaboración con otros sujetos, con comunidades del tipo que sea, es mostrar las cosas que haces y hacer las devoluciones correspondientes al contexto o a los sujetos con los que tú has colaborado. En un punto no es tan complicado, porque no quiere decir que eso no conlleve problemas o no arrastre dificultades. Claro, como toda relación humana, la cuestión es que esas dificultades o esos problemas o esos nudos o esos tropiezos formen parte del proceso de colaboración. No es tan complicado. O sea, es hasta una responsabilidad afectiva, supongo. Si las personas te dan un espacio para como ser observada, ser analizada, ser procesada, ser interpretada, lo mínimo que puede hacer es decirles como, ¿sabes que vi esto? Claro. ¿Cachai? Como... Eso para mí, ahora que han proliferado mucho más, por ejemplo, las prácticas artísticas basadas en políticas de identidad, ahora hoy día existe otro problema con cierto tipo de prácticas como las que con las que yo biográficamente he estado en contacto, desarrollado, lo que sea.
Y es que ahora también hay muchas críticas al hecho de que tú no puedes hablar si no eres un sujeto que habla solo desde su propia identidad, de su propia subjetividad, de sus propios, entre comillas, problemas o características o lo que quieras decir. En una parte importante me parece que esa objeción es, no diré correcta, pero sí necesaria, porque quiere decir que evitamos algo que es muy característico de las prácticas culturales con orientación social o contenido político o con lo que más quieras llamar, que es justamente la lógica, como te he dicho, extractivista y sobre todo la suplantación de la voz del otro. Claro, y una exotización también. Porque la exotización, con todo lo que conlleva, subtitulaciones, claro, etcétera, efectivamente. Bien, yo creo que esa salvedad es muy importante que esté siempre en primer plano, porque yo también digo otra cosa. La construcción de una comunidad a partir de una enorme diversidad entre iguales conlleva inevitablemente que cada cual hable desde el lugar que él es característico, pero también que intentemos que la experiencia de cada cual, las experiencias que son singulares, se multipliquen y no queden solamente en aquellos sujetos que, por así decir, las poseen. Para mí hubo un ejemplo muy importante también históricamente, es decir, en mi vida, que fue el siguiente. El cineasta alemán Alexander Kluge está haciendo una película sobre la ciudad de Frankfurt y quiere hacer esa película es una adaptación cinematográfica de un libro que él había escrito unos años antes con un sociólogo de la teoría crítica alemán que se llama Oskar Necht. El libro se titula Esfera Pública y Experiencia y es un gran libro sobre cómo las explosiones posteriores al 68 en toda Europa en particular, en Alemania más en particular aún, habían generado una crítica y una fragmentación y un cuestionamiento muy fuerte de las formas clásicas de lo público burgués que vienen de la modernidad. La esfera pública en términos generales es lo que él cuestiona, en fin. La caracterización de la esfera pública a partir justamente del desarrollo de la modernidad y de la ilustración. Bueno, eso quiere decir atender a cómo ha habido históricamente fragmentos, destellos, incompletitudes de esferas públicas no burguesas construidas por subjetividades, identidades, comunidades, movimientos que han sido históricamente marginados, invisibilizados, derrotados, incluso eliminados de la historia de la modernidad. Bueno, él hace una cosa muy interesante y hace una película que es una adaptación, digamos, de ese libro teórico, que es un gran libro de retrospectiva histórica, pero también es un libro de reflexión teórica muy complejo, pero hace una película que es muy interesante. La película no es una adaptación literal del libro, sino que es una adaptación de ideas. La película es muy, muy linda porque es la historia de una espía de Alemania del Este en la Alemania Occidental. ¿Qué pasa con esa espía? Es una persona que los servicios de inteligencia de la Alemania comunista mandan a Alemania del Este para que envíe informes de cómo vive la gente bajo el capitalismo. Bueno, la espía, la pobre, empieza a tener problemas porque ella empieza a mandar poemas o escritos literarios y le dicen, aquí no se entiende nada. Y le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Le dice a sus jefes, que en realidad la vida cotidiana de la gente no cabe en un informe. No cabe en un informe. Un informe no puede dar cabida a la riqueza experiencial de la vida cotidiana de las personas comunes, punto 1. Y punto 2. El lenguaje de un informe burocrático no puede dar cuenta justamente de la naturaleza, de la riqueza, de la profundidad, de la problematicidad de la experiencia cotidiana de la gente, sea bajo el capitalismo o bajo cualquier otro régimen y situación. Eso para empezar. Estaba pensando en eso, como en el fondo, y también alentó a la práctica artística para poder entender la vida humana en su dimensión completa. Fíjate qué lindo, ¿no? Una espía que manda a los servicios de inteligencia y dicen, bueno, mire, yo te voy a mandar poemas y cosas literarias que estoy escribiendo que... Porque si no quedó corta. Claro, los jefes dicen, bueno, esto no, o sea, no hay quien entienda esto. Tú mandame un informe. No, es imposible, un informe no puede dar cuenta. Y lo siguiente que sucede es que ese personaje va dando vueltas por la ciudad de Frankfurt. La cámara a veces lo pierde, es una mezcla entre documental o situaciones cotidianas que al transitar la actriz, entre comillas, por eso se ficcionalizan, pero son eventos que están sucediendo en la vida real, en fin. Y hay algo que la película aparece, que finalmente la película muestra, que es cómo en las celebraciones del carnaval hay un momento en que el carnaval se desborda porque la policía tiene que hacer un gran cordón de una zona que militariza
para sacar de un edificio a un montón de ocupas, familias, radicales, alternativos de izquierda, autónomos, que están ocupando un edificio de viviendas en el centro de Frankfurt, por supuesto, por el problema de vivienda que ya está empezando a haber. Cualquier parecido con la actualidad. Cualquier parecido es pura coincidencia, ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa secuencia que finalmente Kluge filma y mete en la película, tiene una historia detrás. Él se entera de que esto está sucediendo, que hay un edificio ocupado por familias y también por activistas, que llevaba ya tiempo ocupado, y que tiene una amenaza de desalojo policial y que evidentemente van a militarizar la zona porque va a ser un desalojo bastante fuerte. Claro. Entonces él va a hablar con los ocupas y le dice: soy Alexander Kluge, estoy haciendo esto, de una película, la esfera pública, la diferencia entre la esfera pública burguesa y la esfera pública plebeya, no sé cuánto, quiero incluir vuestro caso y quiero estar aquí filmando cuando el desalojo pueda tener lugar. La asamblea se reúne y le dice no. Y él pregunta ¿por qué? Porque como tú no eres de nosotros, es imposible que tú puedas filmar desde la experiencia propia de quienes estamos aquí ocupando y vamos a sufrir este desalojo. Entonces Kluge responde: yo soy cineasta, intelectual. Aunque yo estuviera aquí 3 años, yo no voy a poder ser nunca uno de vosotros. Yo siempre voy a ser otro. La diferencia es que yo puedo venir como un medio de comunicación, con una visión de clase, con unos intereses económicos, con un sesgo político, y filmaros, aunque no queráis, como quien dice, para joderos. O puede ser que yo venga aquí desde una posición política, con unos intereses de clase y con una solidaridad entre vosotros y yo, que nos permita hablar sobre cómo, desde el sujeto que yo soy y para las necesidades que vosotros tenéis, poder hacer algo con mis herramientas, que son las del cineasta, que no son las de la ocupación. Claro. Con mis herramientas, que son las del cineasta, con mis conocimientos, con mis competencias, poder ponerla al servicio de algo que no va a ser ni lo tuyo ni lo mío, pero va a ser una colaboración. Y además te voy a decir más. Yo respeto e entiendo que queréis proteger una experiencia específica, que es una experiencia plebeya, de resistencia, popular, etcétera. Claro, que es efectivamente vulnerable, atacada, etcétera. Pero te voy a decir algo. Una cosa es protegerla y otra cosa es que vosotros, como el capitalismo, convirtáis vuestra experiencia en propiedad privada. Eso es lo que no podéis hacer. Me tenéis que facilitar que yo pueda hacer con otros códigos, de otra manera, transmisible esa experiencia allá donde quizá vosotros no podéis llegar. O donde la película va a llegar incluso cuando yo no esté vivo. Encontrar espacios que articulen esa experiencia y que dinamicen el... Esto es lo que le responde exactamente, esa es la tesis del concepto de esfera pública plebeya de Kluge. Las esferas públicas que históricamente no se han construido sobre la base por los intereses, de acuerdo con los intereses, con la tal de las clases dominantes, son inevitablemente esferas públicas fragmentadas. Porque son derrotadas, porque no tienen alcance, porque no tienen tales dimensiones. Por tanto, no podemos pensar una esfera pública plebeya, ¿no?, subalterna, antihegemónica, de la misma dimensión, de la misma escala, de la misma no sé qué, que las esferas públicas dominantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar la articulación, las suturas entre los fragmentos de lo que somos capaces de hacer o de lo que nos han dejado hacer. ¿Cuáles son los espacios de osmosis finalmente? Son los espacios de osmosis, y también la manera de entendernos unos a través del otro, porque lo que Kluge también está planteando es: estaría interesante que vosotros entendierais, os entendierais a vosotros a través de mí y que yo me entienda de nuevo a mí de otra manera distinta a través de vosotros. Y que en esa colaboración lo que se produce no es solamente una suma, ni una relación instrumental. Lo que se produce es una transformación de uno a través del otro, que esa es la articulación de los fragmentos de la sociedad, la articulación entre los fragmentos que no son hegemónicos, ¿no? Que quizás es uno de los problemas de por qué existe esta como visión polarizada de la sociedad y hay espacios que no se están comunicando actualmente. O sea, como es una pregunta que quizás como debería trascender. Y sobre eso me gustaría como profundizar un poquito. Como está claro que entonces tu arte, tus prácticas artísticas, tus procesos creativos están vinculadas a poder ver esas suturas, como ya dijiste, inspirado en la esfera pública del cineasta. Quiero saber cómo estás persiguiendo, cómo estás encontrando esos lugares, qué estás observando para poder como empezar a recoger el hilo. Hoy. Claro, mira, la articulación, la composición, etcétera, efervescente, ¿no?, entre los fragmentos plebeyos de una sociedad
es fácil de ver y es fácil auparse sobre ella justamente en los momentos de crecimiento, en los momentos de explosión, en los momentos de desarrollo. El estallido. Claro. Es más complicado en los momentos en que parece que nada sucede, o que los estallidos o los procesos de composición social han fracasado o han decaído o han declinado. Entonces, la clave es, cuando muchas veces me preguntan qué pueden hacer los artistas ahora tal, primero, tener toda esa composición en la cabeza, más o menos, aunque sea intuitivamente, para pensar que de lo que se trata muchas veces es de poder hacer el trabajo de sutura, el trabajo de articulación. En el año 2006-2007, una organización de Valparaíso que se llamaba CRAC, Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos, me pide ir a Valparaíso por el siguiente motivo. El Valparaíso en la municipalidad es un momento de declive de la ciudad, ¿no? de declive del modo de producción industrial, portuario, etcétera. Y la ciudad está buscando, como otras ciudades en declive industrial históricas, está buscando la manera de reflotar, poniéndose en competición en el sistema de la globalización. Ciudades como Valparaíso y muchas otras tuvieron que ver la manera de atraer, por una parte, inversores extranjeros, claro, y por otra parte, el interés de la industria turística global. Bueno. Valparaíso en la municipalidad en ese momento estaba pensando comprar un modelo celebratorio que había nacido en Barcelona, que era el Fórum de las Culturas. En fin, yo había participado de varias maneras en los movimientos de oposición al Fórum de las Culturas, que era como una especie como de Olimpiadas de la Cultura en Barcelona. Por varios motivos fuimos bastante exitosos. El fórum fue un fracaso en muchos sentidos. Primero porque era un disparate en sí mismo, en fin, por muchos motivos, pero también por la fuerte oposición ciudadana. Se articuló una oposición ciudadana de la sociedad civil, los movimientos sociales muy fuerte, que ya sabía que derivaba del caldo de cultivo que en Barcelona había supuesto el movimiento antiglobalización. Barcelona fue uno de los epicentros, digamos, globales del movimiento contra la globalización neoliberal. Bueno, me piden que si puedo venir a Valparaíso a hablar con activistas, con organizaciones, qué sé yo, para ver cómo se puede hacer algo contra la eventual venida, que luego no se hizo por fortuna, del Fórum de las Culturas en la ciudad. Yo digo... Una victoria. Sí, claro. Yo digo, no voy a explicaros tampoco eso, la victoria, como tú estás diciendo, porque claro, yo la cuento, pero esto no quiere decir que yo tenga un modelo, una fórmula de cómo se tiene que hacer en otro sitio. Sí, no, y también no vamos a establecer visiones superlativas, como que para otras personas no lo será, y poner en diálogo se trata de eso. Claro, y yo lo que planteo es, bueno, yo lo que puedo hacer es, buscamos recursos para venir a hacer un proyecto a Valparaíso, planteando las cosas con relativa modestia, que es, primero, hacer un mapeo de lo que hay, que lo tenía porque llevaba trabajando mucho tiempo con organizaciones sociales en la ciudad, y luego lo que podamos descubrir, y ese proyecto a ver en qué puede ayudar. Llego a la ciudad, como siempre en ese momento, como siempre me sucede cuando vengo a Chile, lo que todo el mundo te dice es, aquí no pasa casi nada, Chile es un país muy difícil, nada es posible, la subjetividad chilena no es politizable, bla, bla, bla. La gente cansada. La gente está cansada, el neoliberalismo, la dictadura, bien. Póngale sangre, gente. Póngale, sí, que un poquito de sangre de personas de eso. Y entonces yo llego y claro, lo que me encuentro es una ciudad en la que, si yo me venía una vez al año, una o dos veces al año, lo que fuera, y me pasaba unos días, unas semanas, yo no daba abasto de los interlocutores que había solo en esa ciudad. Desde gente que hacía música experimental hasta grupos de arquitectos críticos con el plan de demolición de las infraestructuras portuarias de Puerto Barón para hacer un gran mall. Claro, las visiones de la gestión patrimonial. Sí, claro. O incluso gente que hacía feministas o lesbofeministas que hacían música experimental. Había de todo allá. Entonces, mi hipótesis de partida era, no es que aquí no pase nada. Acá pasan muchas cosas, pero ¿cuál es el kit del problema político? Que pasan muchas cosas que están desconectadas entre sí. Entonces, para empezar, no hay una visión conjunta de todo lo que sucede. Primer problema. Segundo problema. Muchas de esas prácticas las producen subjetividades que no se reconocen en otras. Los activistas no entienden la música experimental como política. Como que hay un problema de traducción del lenguaje. Hay un problema de traducción, efectivamente, de la naturaleza de cada una de esas prácticas. Vale. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras? Yo pensé, bueno, en lugar de hacer un vídeo o una película,
vamos a hacer un trabajo que inevitablemente va a tener que ser de mucha envergadura. Pero lo vamos a hacer por cápsulas. Finalmente hicimos un vídeo de 7 capítulos de 20 minutos, tasado 20 minutos cada uno. Y cada uno de esos capítulos va a contener un sujeto con el que hablo, diseñadores o de moda o gráficos autoorganizados precarios, independientes precarios, colectivo de arquitectos y urbanistas críticos, no sé qué, con el tema de Puerto Baró. En el fondo, un representante de esa panóptica cultural. Sí, un sujeto que Claro. está haciendo ahí algo que evidentemente no es no conforme con la manera en que se está intentando gestionar neoliberalmente la crisis que la globalización neoliberal ha provocado en la transformación de esa ciudad, ¿no? Bueno. Lo interesante es que nosotros, además, cada uno de esos capítulos va a contener además músicas de aquí, no sé qué de allá, sonidos de otro lado, es decir, que cada uno de esos trabajos ya es un crisol alrededor de un sujeto. Bueno, una parte del presupuesto de producción lo dedicamos a producir un DVD con todo ese material videográfico y hacer una tirada por la cual nosotros íbamos a ir a esos sujetos y a más gente a hacer presentaciones de esa película. Bueno, el proceso se alarga hasta 2011 y justo cuando tenemos preparada la edición del DVD para empezar a distribuirlo, ¿qué pasó en 2011? En el movimiento estudiantil. Llegamos a Valparaíso con la peli, estaba todo Valparaíso en revuelta, es decir, la historia vino de una manera contundentemente a pasarnos por encima, dándonos la razón. Porque el vídeo estaba pensado además para que si tú ibas al colectivo X o al grupo Y o a la comunidad Z, les íbamos a poner su capítulo, por así decir. Pero también otros capítulos del vídeo, pues son 2 horas y pico, 3 horas no recuerdo, siempre seleccionamos otro capítulo que no era tan de sentido común, que era diferente de la naturaleza de ese sujeto, ¿no? Claro. Al que íbamos a mostrarle lo que habíamos hecho sobre ellos. Acá te muestro tal cosa, no sé qué, de arquitectura, del urbanismo, de la gentrificación de la ciudad, pero te voy a mostrar también esta cosa sobre, yo qué sé, los diseñadores de moda, o qué sé, o de los trabajadores precarios. Bueno, de los trabajadores culturales precarios. Pero claro, eso lo hicimos en un clima en el que atravesamos espacios universitarios que estaban funcionando, pero donde no se podía aplicar el programa de la asignatura del profesor o profesora correspondiente porque todo el rato discutían de política. Espacios o facultades o clases de la universidad que estaban en toma. Secundarios, liceos. Fue una cosa hermosa, muy compleja, pero hermosa, porque fuimos recorriendo la ciudad verificando eso, que el problema, en situaciones donde parece que no sucede nada, es un problema doble, como acabamos de deducir, tú y yo en conjunto. Uno, el problema de la sutura o de la articulación entre sujetos entre sí que no colaboran, y también el problema de la traducción, del reconocimiento de la naturaleza de lo que uno y otro hace. Pero es que esa fue la clave del desencadenamiento, es siempre la clave del desencadenamiento de procesos como el del 2011, que no son procesos que se basan en contra de lo que una izquierda muy antigua todavía piensa, en que tú haces una sopa de letras, una sopa de siglas en la que todo el mundo va junto con un programa que es un cacho de lo que cada uno añade y se va junto a no sé dónde. O que tú tienes un problema porque te van a despedir de una fábrica o porque te van a cerrar, yo qué sé, un espacio académico. La cuestión no es que tú intentes generar una solidaridad o una empatía del resto de la sociedad contigo o de otros sujetos politizados contigo. La clave ahí es un tipo de articulación o desencadenamiento de articulaciones que se basa en que tú puedas hacer entender que en tu reivindicación específica lo que se contiene es un común. No es una nueva verdad, en el fondo, es una sinergia de identidades conjuntas. Y desde luego no es una verdad compuesta de trozos de una Claro, para generar una verdad general. No va a ser un manifiesto que nos porque saque. eso es un monstruo de Frankenstein, eso es imposible. Aquí la clave es que el movimiento estudiantil haga entender a la sociedad que si los estudiantes tienen un problema con el endeudamiento, la sociedad no tiene que salir a apoyar a los estudiantes solidarizándose con el problema que los estudiantes tienen. Lo que la sociedad tiene que entender es que si yo no estoy estudiante y lucho contra el endeudamiento estudiantil, estoy saliendo en defensa de mí mismo. Claro. Estoy saliendo en defensa del conjunto de la sociedad. Puede reconocerse en el otro como no como un problema externo, sino que como compartido.
y que el problema que alguno tiene y lo que cabe, lo que se contiene ahí potencialmente, virtualmente, es el problema del conjunto de la sociedad. Claro. En España, por ejemplo, fue clave en el momento de la gestión neoliberal, de la crisis neoliberal, después del estallido de la burbuja financiera 2007-2008, que en España empieza a tener un impacto en el año 2009, 2010, 2011. Fue clave que, por ejemplo, las enfermeras que iban a despedir de los hospitales públicos hicieran entender al conjunto de la sociedad que, aunque yo no trabaje en un hospital público, aunque yo no sea enfermera, si a ella la despiden, el problema es mío. Claro. Que no soy enfermero. El problema es mío. Entonces yo salgo en defensa del puesto de trabajo de la enfermera para defenderme a mí también, para defender al conjunto de la sociedad. Y que si los profesores de primaria o de secundaria se ven desfinanciados en su trabajo en la escuela pública, aunque yo no sea profesor, yo tengo que salir a defender la financiación de la educación pública en primaria o en secundaria. Y tengo que salir a defender las condiciones de trabajo de los profesores y las profesoras de primaria, porque a mí también me está afectando, aunque ni siquiera tenga hijos. La idea es hacer entender que en la reivindicación específica se encuentra un común. Porque los lazos de solidaridad, entre comillas, que se generan si yo salgo a defender a alguien por el problema que él tiene, esos lazos de solidaridad tienen un límite, que es el límite de mi propio aguante, de mi propio riesgo, de lo que yo invierto también en salir a defenderte a ti. Y es la práctica capitalista de como solidarizar las pérdidas también. Bueno, ¿ves? Exactamente, bien enfocado. Además, lo que estamos hablando es eso, tú tienes unas pérdidas. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, la cuestión no es... El desencadenamiento normalmente se produce no por una sumatoria de intereses o de pérdidas, etcétera, sino sobre todo para entender que en una reivindicación específica lo que se contiene es un común, un interés que es común. No un universal, sino un común. Y la idea que nosotros teníamos con el video en Valparaíso era hacer un prototipo a pequeña escala, humilde de eso. Demostrar que lo que se puede hacer con ese artefacto es intentar interpelar a cada sujeto en su sentido común, pero también a través de algo que no es su sentido común, de ponerlo en articulación con otros. Pero es que cuando llegamos a la ciudad eso ya había pasado, que fue el movimiento del 2011. Y entonces lo que hicimos fue integrarnos en un caldo de cultivo que era en un clima que era nuestro. Y mi trabajo en general tiene mucho que ver con esto, no solamente en las obras o las exposiciones que haga, digamos, aunque no haya un reconocimiento formal de eso, el modo de proceder, el modo de operar es ese, ir a los lugares, si tengo posibilidad de hacer un proyecto de investigación o de producción de largo recorrido, que consiste fundamentalmente en un proceso de escuchar lo que la gente tiene que decirte, que es un proceso de intercambio que no quiere decir que tú le das la razón a todo el mundo como si fuera tonto. No, claro. Quiere decir un proceso de intercambio en el que tú planteas preguntas, planteas cuestiones y puedes o no estar de acuerdo. Claro, hace un análisis crítico sobre el tema. Bueno, y un proceso de escucha profunda, escuchar lo que la gente tenga que decir, ¿no? Qué interesante, porque en el fondo... Y a partir de ahí, detectar cuál es, hacer un buen mapeo del contexto, detectar cuáles son los nudos o los problemas o los conflictos, plantear las preguntas correctas a partir de esos problemas, nudos o conflictos, pensar posibles respuestas a esas preguntas en formas de procedimientos de construcción o de expresividad artística. Esas son las cosas que yo hago. Algunas son más evidentes y otras lo son menos evidentes, pero en general mis procedimientos son esos, que tiene que ver, eso es lo que es político en mi procedimiento, ¿no? Me gusta a mí pensar, aparte de que mis trabajos tengan o no contenido más o menos político, más o menos evidente, pero es el procedimiento lo que es político. ¿Y por qué es político? ¿Y qué es lo que me interesa a mí de la política de mi procedimiento? Que ahí es inseparable justamente del proceso de sutura, de construcción y de reconstrucción social. Por eso yo entiendo que hago arte político, no tanto porque el contenido de mi trabajo lo sea, que muchas veces casi siempre lo es, pero esa no es la clave. La clave es que el procedimiento es un proceso de construcción política. O sea, su dimensión es dialéctica, donde conversas como con las capas culturales o con las capas de observación. Y mira lo que hemos hecho como programa público, digamos, en estos días, ¿no? Ya que has empezado hablando de eso, claro. Y vinculado a la exposición. Pongamos, yo vengo acá, no es porque lo mío sea ejemplar de nada. Yo explico lo mío y lo que sirve, sirve, y lo que no sirve, no sirve. Y sirve para que otras agarren quizá parte de lo que yo hago y lo hagan a su manera, o lo transformen, o hagan lo contrario. La cuestión no es que sea ejemplar. La cuestión es que a mí sí me gusta siempre que la caja de herramientas esté visible para quien la quiera utilizar a su manera, o la sume a otras cajas de herramientas. Por eso, no porque yo piense que es ejemplar de nada.
yo tengo que hacer para el año que viene, para abril, una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Tenemos la primicia. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Ha salido. Se supo. Entonces yo vengo acá. El Centro Cultural de España dice, junto con el Museo de Bellas Artes, vale, yo apoyo. Bien. Yo voy a publicar un libro en la editorial Metales Pesados. Ha salido ya. Quedamos en que el libro salga más o menos en las fechas en que yo voy a estar por acá. Por lo cual, nosotros armamos un mapa muy sencillo, un programa, ¿no?, de actuación que es muy sencillo, que va desde la presentación del libro con Nelly Richard en el Museo Nacional de Bellas Artes, la presentación del libro en Valparaíso con Javier Amanzi y con Paulina Varas en el Fondo de Cultura Económica, bien. Un seminario de 2 días a través de... pensando estas cosas que estamos diciendo, a través de mi trabajo que tiene lugar en el Centro Cultural de España y en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco del encuentro sobre arte y ciencia, un laboratorio, un taller a escala pequeña de algo que yo he empezado a experimentar en Buenos Aires el mes pasado, al calor de mi exposición, que está ahora todavía abierta en el Parque de la Memoria, que yo llamo Laboratorio para excavar los sueños. Bueno, todo eso se pone en funcionamiento. Y alrededor de ahí suceden otras cosas. Voy a visitar tal archivo de no sé dónde, me relaciono con tal persona que está vinculada a la actividad política no sé qué, voy a ver un centro alternativo independiente de artistas en no sé dónde, voy a la clase de la universidad de fulanito menganita, y a partir de ahí vamos haciendo cosas. Yo no he venido acá con una idea exactamente prefigurada de yo quiero hablar con tal sujeto porque quiero que me haga tal cosa para la pieza que voy a hacer en no sé dónde. Hay un grado, evidentemente yo no vengo con la cabeza como una hoja en blanco, claro, obviamente, pero tampoco tengo ya prefigurado la exposición que quiero hacer ni los sujetos, por tanto, con los que quiero hablar, porque me parece una relación muy instrumental. Es un juego, efectivamente, y sí, dialéctico, ¿no?, de relación, donde yo me voy componiendo un mapa, pero no es un mapa totalizador de la ciudad, sino de la situación que hay. Y fundamentalmente para mí es muy importante cada vez más en mi trabajo, sobre todo hacer un mapeo de los estados anímicos de los lugares en los que intervengo. Es algo muy intangible, que no es saber la configuración urbanística, la relación entre centro y periferia, que son cosas importantísimas, pero para mí hay algo cada vez más importante, paradójicamente, a la hora de impulsar procesos políticos, procesos de construcción política, que es conocer justamente cuáles son los ánimos, los estados de ánimo que tienen que ser politizados, ¿no? ¿Por qué estamos pensando lo que estamos pensando? ¿Y por qué estamos sintiendo? ¿Por qué estamos pensando lo que estamos pensando a través de cómo nos sentimos? ¿Por qué eso, en mi caso? Primero, por una serie de cuestiones biográficas, personales, que serían largas de contar. Pero también por otro motivo, y es que, si nos damos cuenta, los movimientos fundamentales que están siendo los ejes vertebrales, ¿no?, del sostenimiento de la oposición, de la crítica, pero también de la vertebración social en esta situación que estamos viviendo de crisis estructural, sistémica, epocal, en que está dividiendo la crisis del neoliberalismo, son, por ejemplo, los movimientos memorialistas impulsados por víctimas de desapariciones en las dictaduras cívico-militares, los movimientos feministas, que se desencadenan entre el 17 y 18, 2017-2018 reciente, en muchos lugares del mundo a partir, por ejemplo, de las manifestaciones que protagonizan sobre todo mujeres jóvenes afectadas por casos de feminicidios estruendosos en sus respectivas ciudades o países. Los movimientos antirracistas y anticoloniales, llevados adelante sobre todo por personas racializadas que vivieron una explosión todavía durante la pandemia a consecuencia del asesinato en Estados Unidos de George Floyd. Los jóvenes que están impulsando los movimientos ecosociales, los movimientos por la justicia climática, muchos de los cuales cuando eran adolescentes sufrieron episodios de ecoansiedad. Si nos damos cuenta, estamos hablando de sujetos que generan una política a partir de su vivencia, de la precariedad, de la violencia, de la fragilidad, del miedo, de la angustia, de la ansiedad. Muchos de esos movimientos, insisto, construyen primero un espacio de puesta en común donde tú y yo dejamos de pensar nuestra ansiedad, nuestro dolor como propio, lo que pedía Kluge, ¿verdad? No privatizar la experiencia, sobre todo si es una experiencia, es decir,
Bueno, no privatizar la experiencia, hacer una apuesta en común donde tú y yo entendemos que una parte importante de lo que sentimos tiene que ver con una serie de condiciones sociales, políticas, estructurales, etcétera, además de darnos un apoyo mutuo emocional, comprender una situación general que es la que nos afecta o es la que ha provocado la violencia o la ansiedad o la precariedad que estamos experimentando y a partir de ahí deducir cuáles son las claves de que nuestro espacio de apoyo mutuo e incluso terapéutico se convierta en una plataforma de desarrollo donde politizamos públicamente aquello que estamos experimentando y que pensamos que era un problema personal o que aún no sabiendo que no era personal, no era transmisible a otros o no podía crecer de otra manera. Eso es muy característico de estos movimientos. Partir no de una ideología, de una toma de conciencia, de un no sé qué, de una épica de la resistencia, sino partir sobre todo de un reconocimiento de las fragilidades o del dolor. Y a partir de ahí, generar justamente, hacerlo escalable políticamente. Pero qué interesante que es necesario la puesta en común de ese lugar, porque si no queda en el nicho que va volviendo estéril la esperanza de cada individuo, como cuando en realidad ponerlo en común ha permitido que se generen procesos creativos que le infligen, o sea, le influyen vida. Fundamental. Al inicio de la hegemonía, y no pensemos que eso está sucediendo ahora porque porque hay muchos sujetos afectados por el cataclismo que está suponiendo la crisis global del neoliberalismo, que también es así. Es que en el origen del neoliberalismo tenemos, en el origen de la hegemonía, del crecimiento de la hegemonía neoliberal, tenemos un neoliberalismo instalado en lugares como España, Argentina o Chile a través de los últimos coletazos de sus dictaduras militares. Tenemos un neoliberalismo que comienza en alianza con el neoconservadurismo en Estados Unidos, provocando la crisis del SIDA. El neoliberalismo en su origen es un procedimiento de ejercicio de la violencia contra los sujetos, contra la vida. El capitalismo históricamente lo es, ni que decir tiene. Pero el origen del neoliberalismo no es la imagen que muchas veces tenemos de un momento de felicidad en el que circulaba el dinero. La política del chorreo. Claro, exactamente, ¿no? Era fácil pegar un pelotazo y de repente, no sé, montarte un chiringuito en tu vida, comprarte 2 casas, tener 3 autos. No era eso el neoliberalismo. Siempre fue... Esa era la mentira. Esa era la mentira. Siempre fue un ejercicio de la política biocida. Siempre fue un régimen de biopoder que ya en su inicio generó dolores, violencias, precariedades muy duras. Y separaciones, como de los individuos. Separaciones, fragmentaciones, etc. Eso es el neoliberalismo desde el inicio. Y desde el inicio, los movimientos que se superpusieron o que se contrapusieron al neoliberalismo, a partir justamente de la experiencia de la violencia o de la fragilización o de la precarización que sobre sus vidas el neoliberalismo estaba empezando a ejercer, cuando no se llamaba ni siquiera neoliberalismo todavía, por así decir, fueron individuos que lo primero que tuvieron que hacer fue construir espacios comunitarios donde apoyarse mutuamente, ayudarse entre sí, entender colectivamente qué es lo que estaba pasando y ahí sí lanzar un reto muy fuerte al conjunto de la sociedad. Y son movimientos que si empezaron a gozar de la posibilidad de tener un despliegue, un desarrollo, aunque fuera una simpatía a la opinión pública, fue cuando hicieron entender, volvemos a lo de antes, que su reivindicación específica no era por un problema solo de ellos, sino que en el problema que estaban sufriendo a veces de maneras tremendamente violentas y agresivas, era un problema donde se contenía un interés común, una preocupación común para el conjunto de la sociedad. Y que debía ser entendido desde muchas perspectivas. Desde muchas perspectivas. Esa, por ejemplo, fue una de las claves de la proliferación de ACT-UP o los movimientos contra el SIDA como una red, como un movimiento internacional, que evidentemente era de solidaridad con la gente que estaba teniendo ese problema, es decir, había una toma de conciencia que a ti te hacía pensar que había que empatizar, que ser solidario con ese movimiento, con esa reivindicación, lo que fuera. Pero claro, en la medida en que el movimiento ACT-UP hizo entender que el impacto de la crisis del SIDA tenía que ver fundamentalmente con la pérdida del carácter público de la sanidad y que los intereses privados mercantiles de las industrias farmacéuticas les llevaban a hacer un cálculo de si producir un medicamento o no, de acuerdo con la cantidad de dinero que esos sujetos iban a tener para pagarlo, evidentemente ahí había un problema que no era solamente de la gente que estaba afectada por el HIV, ¿no?
Era un problema del conjunto de la sociedad, porque este problema va a ser multiplicable a otras escalas y de 20.000 maneras al conjunto de la sociedad. Bueno, luego tuvimos la crisis global del COVID, que no tiene, pero también tiene que ver con la crisis del SIDA que se dio en el momento originario del ascenso de la hegemonía neoliberal. Bueno, o sea, tiene que ver con cómo se entienden los procesos de salud a nivel de la población completa. Tengo muchas cosas que quiero seguir preguntándote, pero ya estamos como llegando al final. Igual te voy a guijonear con una cosa al cierre del programa. Y es como, en el fondo, ¿cómo paramos la motosierra? ¿Cómo volvemos la tierra redonda de nuevo? ¿O qué procesos creativos tenemos que llevar adelante los artistas, los pensadores, los cuerpos intelectuales para poder como reencontrar, ojalá, esos espacios, entendiendo que no se trata de ponerles verdades sobre la gente que ya no está trabajando desde la lógica? ¿Cómo volvemos a aglutinar esas capas desde las esferas como creativas? Sí, no, yo te dije, vamos al final, pero... Mira, ni viniéndonos tan arriba en los momentos de explosión, ni viniéndonos tan abajo en los momentos de meseta o en los momentos de retracción. Y no vengamos tan arriba, compañeras, compañeros, ni no vengamos tan abajo, compañeras, compañeros. En los momentos de explosión que hemos vivido nos hemos compuesto una imagen de que la sociedad estaba deseosa de construir escenarios neoliberales basados en una radicalización de la democracia. Bueno, sí y no. En los momentos de revueltas como el 15M en España, que no vinimos muy arriba, en gran parte con razón, porque yo había... El estallido social. Sí, había que haberlo vivido. Yo, en cualquier caso, yo pongo el ejemplo de España para no parecer que quiero... No, está bien, podemos dialogar, de eso va. Que se vea, ¿no? Las semejanzas, que cada una de las resonancias, en cada caso, las articule, las vea o las... Ustedes lo pensaron, sean honestos. Claro, no se mientan a sí mismas. Claro, en España el 15M nos venimos muy arriba, pero sí, con razón, porque, insisto, hay que ver lo que fue aquello. Pero claro, en el 15M, por ejemplo, en España, se estaban dando, en el fondo, en las plazas, procesos muy contradictorios, a veces autocontradictoriamente en los mismos sujetos. Había evidentemente una conciencia de que estaba implosionando un sistema económico que a su vez estaba arrastrando, después de haberla condicionado, una democracia representativa que ya no daba para más. Y por tanto, sujetos deseosos de construir colectivamente un escenario post-neoliberal, ¿no? De una radicalización de la democracia que no se viera condicionada por los intereses de mercado, por el poder de las élites, etc. Pero también había sujetos que lo que estaban pidiendo era que el sistema que había incumplido su promesa, el pacto social de acuerdo con el cual, si yo estudio, me comporto bien, llevo una vida normativa, una familia normal, un trabajo donde no doy problemas, voy a vivir mejor que mi padre y mi madre, porque voy a tener una casa, voy a poder criar a mis hijos, no sé cuándo. Había gente que pensaba que si el sistema había incumplido ese pacto al que yo me había sometido, pero mi vida no iba mejor, sino que era peor que la de mi padre y de mi madre, algunas de esas personas lo que estaban reclamando en el fondo, o tenían en el fondo, era un deseo de volver a un estado anterior, donde supuestamente ese pacto se cumplía. ¿Y sabes qué? Ese pacto realmente no se cumplió propiamente hablando nunca, o solo en coyunturas muy específicas o en momentos muy cortitos. Y para grupos muy determinados. Efectivamente. Entonces estamos justamente hablando de una situación de insurgencia social donde se da la mano los deseos de proyección utópica, de construcción de escenarios posteriores a la crisis, donde las cosas, el mundo es de otra manera, y estamos hablando que a veces los mismos sujetos tienen un deseo latente de volver, ¿no?, de una manera restauradora a un estado de cosas previo a esta crisis que idealizamos sin saber ver retrospectivamente que ahí se estaban incubando los problemas, incluso en los momentos idealizados, los problemas que llevan a esta crisis. Claro, en el fondo los agentes pueden venir empujando en una contradicción vital de su propia historia. Por eso tienes a los mismos sujetos pidiendo que romper con un régimen constitucional previo, y esos mismos sujetos pidiendo que por favor no vayamos tan lejos en la construcción de un régimen constitucional nuevo. Son los mismos sujetos. Los mismos. No podemos pensar que cuando opinan lo que a nosotras nos interesa, ¿no?, están diciendo una verdad que expresan desde dentro de sí mismos, vamos con lo popular para arriba. Y cuando dicen lo contrario, dicen, wow, la alienación de los medios de comunicación, la manipulación. Claro que los medios de comunicación manipulan. Claro que hay programas específicos desarrollados históricamente para cambiar la conciencia de las personas. Eso opera y es descomunal, es tremendo. Pero también es cierto
que hay momentos de crisis epocal, estructural, sistémica muy profundos, puntos de inflexión históricos donde las subjetividades están ellas mismas muy fragmentadas y los imaginarios colectivos son una tormenta donde giran a toda velocidad un montón de componentes que son entre sí contradictorias y chocan de manera enloquecida. Cuando nosotros entramos en el año 2015-2016 en el Parlamento español, reventando completamente, haciendo estallar el sistema político que se había venido construyendo, que estaba instalado desde la transición democrática. Hicimos estallar todos sus imaginarios, sus convenciones, sus sentidos comunes. Tú salías a la calle del Parlamento, como yo he vivido, la gente se te acercaba y te decía: no puede ser esta situación de caos, no se puede conformar gobierno, el Parlamento no designa un presidente, poneros ya de acuerdo, el país necesita un poco de estabilidad, necesita un poco de tranquilidad, tenéis que hablar, poneros de acuerdo, no puede ser tanta lucha política, tanta cada uno para lo suyo. Y cuando dices, sí, pero tiene usted que tener en cuenta que la situación política no es fácil, esto, lo otro, venga, pero yo le entiendo lo que usted quiere decir. La gente decía, bueno, muchas gracias por escucharme, de verdad. Ahora, también te digo una cosa, dales caña, dales caña. A ver, señor, ¿qué hacemos? o me pongo de acuerdo y hacemos un gobierno o le damos caña, pero es que las dos cosas no pueden ser. Bueno, quizás hay que hacer las dos. Bueno, podrían ser las dos cosas, pero lo que le quiero decir es que usted tiene que ser consciente de que usted está expresando un deseo de estabilidad y de orden y un deseo de que se vaya toda la puta mierda porque es que ya estoy harto con lo que está sucediendo. Entonces, lo que te quiero decir es, hay las dos cosas en los propios sujetos a veces. Un deseo de tranquilidad, de calma, de orden y un deseo de que esto no da más y por lo tanto esto no puede seguir así. Y para que no siga así hay que impugnarlo. Y hay que impugnar a los responsables, que yo me compongo en mi cabeza, de que esto esté en estas condiciones. Y esos deseos contradictorios en situaciones de crisis que son prolongadas, porque la crisis en este momento histórico no es una cosa que dura un año o dos. Lo que estamos viviendo de una manera muy apoteósica, desde la crisis financiera de 2007-2008 hasta la crisis del COVID y en adelante, no son unas crisis consecutivas, no es una crisis y otra crisis. Son sus fases. Son explosiones, fases de una misma crisis prolongada de desplome de la hegemonía neoliberal. El propio capitalismo sabe que el neoliberalismo no da más. Los propios sujetos que han sido los beneficiarios, ¿no?, de las formas de concentración de poder, de la construcción de jerarquías sociales en el liberalismo, saben que esto no da para mucho más. Elon Musk escapando a Marte. Musk quiere exactamente hacer un cohete para irse a Marte. Te quiero decir que en una situación que es tan prolongada, va a haber momentos de explosiones que parecen que nos favorecen a los que queremos un cambio a mejor, y va a haber momentos en los que parece que todo está absolutamente paralizado o va para atrás. Pero las cosas, ni siquiera cuando parece que están paralizadas, van solo hacia atrás, o solo estáticas, o solo para adelante. Me encanta, porque justo te iba a preguntar como, ¿qué hacemos entonces en la pulsión de abajo? Porque es no irse arriba sin ser autocrítico y sin entender que somos como capas contradictorias. Cuando estamos down, ¿qué hacemos? Claro, y cuando estamos down hay que observar qué pasa. Porque igual están pasando cosas que no sabemos detectar con el prisma que traemos de antes. Yo siempre cuento un ejemplo que tú me has escuchado en el seminario. Claro, muy buen seminario. Que lo hago cortito, que es cuando entró en declive el estallido gigantesco que fue el Big Bang, que fue el movimiento antiglobalización en España en particular. Hubo compañeras que tuvieron la inteligencia, la generosidad y la paciencia de detectar qué estaba sucediendo con las familias, las personas que estaban sacando a rastras de sus casas por no poder pagar la hipoteca al banco. La pregunta es, ¿por qué una señora de 80 años que ha vivido toda su vida en su casa, que tenía en propiedad con su marido desde que trabajaban, donde fuera, en una fábrica, en el campo, en su pueblo o cualquier cosa, y que la tenía en propiedad, ¿por qué esa señora la saca ahora al banco por impago de hipoteca? Bueno, la respuesta es que esa señora había hipotecado su casa para darle un dinero a su sobrino o a su hijo o a quien fuera para que se comprara una furgoneta, porque habiéndose quedado sin trabajo por la crisis económica, quería montar un negocio de reparto. El negocio, por supuesto, fracasaba y el banco se quedaba. Endeudaba al sobrino, se quedaba con la furgoneta y se quedaba con la casa de la señora y encima se iban a la calle con deudas. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué fue la inteligencia que tuvieron esos compañeros-compañeras? Lo que estaba pasando es que los activistas solo veíamos en la sociedad neoliberalizada, solo veíamos fragmentación, individualización, competición, que sí,
que eso era lo mayor y que eso era lo más evidente. Pero igual estaban pasando también formas de solidaridad, de apoyo mutuo, formas de construcción relacional que no identificábamos los activistas como formas políticas de vínculo. Nosotros pensamos que el vínculo social, la construcción comunitaria se estaba produciendo ¿dónde? En los centros sociales, en los movimientos ecologistas anticapitalistas, en los centros sociales ocupados, en la ocupación de viviendas, en los grupos o núcleos de feministas autónomas. Ahí sí era evidente lo que estaba pasando. Pero también estaban pasando otras cosas que no las reconocíamos como inmediatamente o evidentemente políticas o activistas. ¿Qué es lo que sucede? Que esas formas de construcción del vínculo, del apoyo mutuo, son ambivalentes. Porque quien detectó que existía también cooperación bajo el neoliberalismo era el sistema financiero. Y por eso los bancos pudieron convertir las cadenas de apoyo mutuo, como la de esta señora con su sobrino, o la de las familias migrantes, trabajadoras migrantes ya establecidas en España, la solidaridad que demostraban a la hora de ayudar, incluso económicamente, a la gente que venía de su pueblo en Colombia, de República Dominicana, a instalarse en España, esas formas de solidaridad y de apoyo mutuo, los bancos las convirtieron en cadenas de endeudamiento. Y claro, la clave es que eso hubo que detectarlo, que ahí estaba pasando algo que no solamente era competición entre los sujetos, individualización, fragmentación, etc. Claro, un problema que incluso podría haber sido hasta entendido como un problema burgués desde un campo que era mi caso. En el origen de esos procesos de movimiento, a mí me parecía que eran subjetividades muy difíciles de politizar, porque tenían, digamos, su proyección ideal de un tipo de vida, una forma de vida normativa, que era muy difícil, digamos, desarrollarla mediante una política de construcción comunitaria, qué sé yo. Y no era así. Ellos ya tenían su idealización de cómo era una forma de vida de comunitaria a través del apoyo mutuo, del desarrollo de vínculos, de solidaridad, que les llevaban incluso a poner en riesgo las bases materiales de sus propias formas de vida para ayudar a otros, a gente de su familia, amigos, amigas del pueblo, familias que venían, ¿no?, de sus comunidades de origen en América Latina. Y la clave ahí fue que se desencadenó el movimiento contra los desahucios, contra la crisis hipotecaria, la plataforma de afectados por la hipoteca, se desarrolló a partir de la detección de que ahí estaba pasando algo que no parecía político, que no era evidentemente activista, pero que podía ser repolitizable otra vez a la inversa. Lo que el banco había hecho para convertir la cadena de solidaridad y de apoyo mutuo en una cadena de endeudamiento, la plataforma de afectados por la hipoteca lo convirtió en una cadena de solidaridad para detener masiva, mediante acciones de desobediencia civil y acción directa masiva, que a la gente la sacaran de sus casas. Y que podía generar sinergia y articulaciones con todo el tejido social, porque en el fondo afectaba a todo. Porque el resto de la sociedad entendía que lo que estaba pasando no solamente que era estrepitoso ver a señoras de 80 años, infancias, menores de edad, niños, niñas siendo sacados a rastras por la policía de sus casas, que ya eso generó un impacto en el imaginario social brutal. Además, mucha gente entendió por la buena discursividad y por la buena comunicación que desarrolló la plataforma de afectados por la hipoteca, lo que mucha gente entendió es: eso me puede pasar a mí también, y aunque no me pase, eso nos afecta a todos. No es solamente un problema de los que sacan de su casa. Porque el discurso original de mucha gente era: a ver, yo entiendo que no está bien que lo saquen de su casa, pero a ver, el huevón este se endeudó, vivió por encima de sus posibilidades, que era lo que el neoliberalismo, el gobierno, los bancos nos decían: es que usted, claro, se ha hundido porque ha vivido por encima de sus posibilidades. Pide un crédito. Son cuotas. ¿Usted ha vivido por encima de sus posibilidades? No hemos vivido por encima de sus posibilidades. Es el sistema en el que nos ha endeudado, nos ha forzado a endeudarnos por encima de nuestras posibilidades. Y el impacto que eso está teniendo en las vidas privadas de la gente no es justo que lo paguemos solos. Y esa fue la clave de poder revertir la conversión de las cadenas de solidaridad en cadenas de endeudamiento, convirtiendo las cadenas de endeudamiento en cadenas de resistencia colectiva. Y esa fue la clave también de hacer entender, como decíamos antes, al conjunto de la sociedad, que en ese problema particular lo que se continúa era un problema y un interés común. Marcelo, te agradezco muchísimo todo este viaje por los procesos creativos, tanto políticos y artísticos, por los que hemos indagado. He disfrutado mucho la conversación, me encantaría poder seguir en este espacio. Sé que te voy a tener en abril, así que seguro que vamos a tener otro capítulo. Te agradezco también la generosidad con la que has planteado nuevas visiones. Ojalá todos los escuchas, que yo creo que están muy en sintonía de varias ideas, puedan dejar comentarios,
los esperamos en el próximo Caldo de Cultivo. Y Marcelo, nuevamente, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Gracias a ti, pero enhorabuena por el proyecto de radio, por el programa. Muchas gracias. Gracias por la acogida y muchas gracias por la generosidad auditiva de quienes nos van a escuchar. No, tenemos unos oyentes fantásticos. Y por supuesto es porque tenemos grandes invitados. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.